Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estén escuchando ustedes el contenido de este episodio, su podcast, Charlas Fiscales y de Negocios. El día de hoy me encontré con una tesis de jurisprudencia bastante interesante de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reciente del viernes 8 de marzo de 2024. Entonces la idea es platicarla, comentarla un poquito aquí con ustedes. Hay elementos muy interesantes y muy importantes que tenemos que tener en cuenta para efectos de esta obligación del beneficiario controlador, que es una obligación que ya está vigente desde el año 2022, que muchas empresas siguen creyendo, siguen pensando o siguen desconociendo incluso que no les aplica o que aplica para grandes empresas. La verdad es que la disposición, artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquis del Código Fiscal de la Federación, pues no distingue entre personas morales de tamaño micro, pequeño, mediano, grande. Entonces es un tema que por aquí vamos a estar platicando. Hemos comentado aquí también ya en el podcast en algunos otros episodios. El día de hoy, pues a desarrollar esta tesis de jurisprudencia, segunda diagonal J19 diagonal 2024 de la 11ª, registro digital 202-8354. Su rubro: beneficiarios controladores. La obligación de los notarios públicos de conservar y mantener disponible la información que obtengan de aquellos no implica que deban integrarla como parte de su contabilidad ni actualizarla con posterioridad a su intervención. Esto en relación a las reglas 2.8.1.21, fracciones segunda y tercera, y 2.8.1.23 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, que su contenido es prácticamente el aplicable para 2024. Interesante esta tesis a manera de introducción, porque por ahí el 32B ter distingue entre dos grandes sujetos obligados, dos grandes tipos de personas que van a tener que cumplir con esta obligación del beneficiario controlador. Por una parte, en estricto general, las personas morales, el tema de los fideicomisos y cualquier otra figura jurídica, y por otra parte el tema de los notarios, los fedatarios públicos. Entonces es importante tener presente primero esta situación. Vamos a platicar los hechos de esta tesis de jurisprudencia. Una persona, en su carácter de notario público, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de las reglas referidas, relacionadas con la obligación de los notarios públicos de conservar y mantener disponible la información de los beneficiarios controladores, cuando intervengan en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales, fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. Aquí es importante mencionar el tema del beneficiario controlador, pues viene del tema de la prevención del lavado de dinero, la ley antilavado vigente en nuestro país desde el año 2012. Ya a los notarios les establece de manera importante obligaciones en materia PLD de identificar al beneficiario controlador. Aquí en la materia fiscal, en el Código Fiscal de la Federación, pues evidentemente le genera otras cuestiones relacionadas con la misma figura. Entonces es importante aquí mencionar que los notarios públicos pues participan en la constitución de este tipo de figuras o de otro tipo de empresas. Recordar también que gran parte de las cuestiones que tienen que ver con los notarios públicos pues son actividades vulnerables. ¿Cuál es el criterio jurídico? La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las reglas 2.8.1.21, fracciones segunda y tercera, y 2.8.1.23 de la resolución miscelánea fiscal para 2023, al establecer la obligación de los notarios públicos de conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca del beneficiario controlador, no conlleva que se encuentren obligados a integrar dicha información como parte de su contabilidad, ni a actualizarla con posterioridad a su intervención en los contratos o actos jurídicos respectivos. Importante esta palabra, el tema del conservar como parte de la contabilidad. Evidentemente, ante esta
situación, amigos que nos escuchan, estamos en presencia de una obligación formal que nos marca el Código Fiscal de la Federación, concretamente el artículo 30 de dicho dispositivo jurídico, en donde pues nos establece cuáles son las obligaciones de los contribuyentes en materia de conservar precisamente esa contabilidad. Voy a dar lectura a los primeros párrafos de ese artículo 30. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del artículo 28 de este código. Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esta cuestión nos marca el artículo 30, señala dos periodos. El periodo general de 5 años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ella relacionadas. El tema de actas de asamblea, estados de cuenta, avalúos, por ahí está el tema de la capitalización de reservas o de dividendos, el tema de las declaraciones de impuestos federales, esas deben de conservarse por toda la historia o por toda la vida de la persona contribuyente. Entonces, por ahí interesante este tema, que es precisamente lo que se está platicando en esta tesis de jurisprudencia, el deber de conservar como parte de la contabilidad precisamente la información relacionada con los beneficiarios controladores. ¿A dónde nos lleva este punto? Nos lleva a la justificación que da la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente es un tema de análisis. Voy a darle lectura para poder platicarla y poder concluir también con este episodio con algunos comentarios que yo alcanzo a vislumbrar en relación a estos comentarios. Justificación. Las citadas reglas señalan que los notarios públicos deben conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada relativa al beneficiario controlador, lo cual implica que se encuentran vinculados a adoptar medidas razonables a efecto de resguardar la información para el caso de que sea requerida por las autoridades. Mas no, y esta es la parte importante, conlleva la obligación de integrar dicha información como parte de su contabilidad. Lo anterior, pues el primer párrafo del artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación y el primer párrafo de la regla 2.8.1.22 solo obligan, y aquí hay que resaltarlo, expresamente a las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios y partes contratantes o integrantes a conservar como parte de la contabilidad la información relativa a sus beneficiarios controladores. Además, la referida obligación tampoco implica que los notarios públicos se encuentren constreñidos a continuar, y esta parte hay que resaltarla, a continuar actualizando la información de los beneficiarios controladores con posterioridad a su intervención en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos previstos en el artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación. Pues basta remitirse al artículo 32b quinquis del referido ordenamiento para advertir que el legislador solo impuso esa obligación a las personas morales, a las fiduciarias, a los fideicomitentes y fideicomisarios en el caso de fideicomisos y a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. De esta forma, a lo que se encuentran sujetos los notarios es a adoptar medidas razonables para cerciorarse que la información que obtengan de los beneficiarios controladores se encuentre actualizada al momento de su intervención en los actos jurídicos respectivos, y no así a mantener actualizada dicha información con posterioridad a ello. Temas muy interesantes a resaltar aquí, el tema de que si es obligación para las personas morales en estricto sentido y a contrario sensu, de conservar la información actualizada, no nada más en el tema de la persona moral conformarse o establecer
que ya con que se solicitó cierta información, ya con eso nos damos por bien servidos. Para el notario no le aplica el estar actualizando. Para el tema de la persona moral, claro que sí, está siendo interpretado de esa forma por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resalto mucho esta diferenciación que hace en relación a estas dos figuras en cuanto al alcance de esta obligación en materia de beneficiario controlador. Es importante mencionar que la obligación por parte de los notarios es pues establecer medidas razonables, políticas de control interno que le permitan identificar de manera adecuada al beneficiario controlador y que la información que se le está proporcionando pues es evidentemente la adecuada, más no el que tenga que integrarlo como parte de su contabilidad. Ese tema es muy importante porque el artículo 30 en relación con el 32 BETER se lo establece y se lo delimita al tema de las personas morales. Entonces es un tema realmente bastante interesante. Por aquí en este espacio quise compartir por ahí en el grupo de WhatsApp de Charlas Fiscales y Negocios. Voy a estarles compartiendo el contenido de esta tesis de jurisprudencia en materia de beneficiario controlador. Espero que sea de su apoyo, de su utilidad lo que estamos comentando y que tengamos presente esta cuestión de que el beneficiario controlador se tiene que identificar, se tiene que actualizar, y si no pues ahí están las multas. Las multas son bastante onerosas. Es un tema que por ahí puede generar bastantes dolores de cabeza. Voy a remitirme al artículo 84-M-N para que podamos dimensionar de lo que estamos hablando. 84M dice que si no obtienes, no conservas o no presentas la información del beneficiario controlador, la multa va de 1,5 millones a 2 millones de pesos. No mantenerla actualizada va de 800,000 a 1 millón de pesos, y presentar la información con errores, inexacta, de $500,000 a 800,000 pesos. Para nada es un tema sencillo, es un tema que pueda solventarse de manera sencilla. Entonces pues ahí está el comentario, ahí está este episodio. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en este podcast Charlas Fiscales y de Negocios. Estoy muy agradecido porque hemos venido creciendo ya de manera importante en seguidores del podcast en Spotify. Invitarlos a que nos sigan apoyando, que nos sigan en las redes sociales Charlas Fiscales y de Negocios, en YouTube, Instagram, Spotify y precisamente Facebook, que es donde iniciamos todo este proyecto. Que sea un excelente día, tarde, noche, que sea una excelente semana, que sea un excelente fin de semana en el momento en que me estés escuchando, que sea el mejor momento para ti en todos los ámbitos. Te mando un fuerte abrazo, saludos.